listos para comenzar esta nueva jornada de la adolescencia. Como pueden ver, aquí yo he dibujado un torbellino. Precisamente de eso se trata la adolescencia, de una etapa de torbellino, de distintos elementos que componen el desarrollo humano. De esta manera, les doy la bienvenida a estudiantes del curso de Desarrollo Humano al módulo 9, el desarrollo humano en la adolescencia. Antes de proseguir, voy a discutir cuál es la agenda de esta semana, permitiéndome buscar en el módulo, en la plataforma de Moodle, qué es lo que vamos a estar haciendo durante esta semana. Aquí, como siempre, tengo mi agenda. Ustedes saben que tengo siempre una carpeta de materiales instruccionales, que son los materiales necesarios y obligatorios para cumplir con las tareas del módulo. Además, tiene los materiales de apoyo. Esta vez he publicado una serie bastante significativa de enlaces, de videos, de informaciones de apoyo que le van a ayudar a ustedes a adentrarse en el estudio de la etapa de la adolescencia. Vamos a estar trabajando con un foro que tiene un valor de 25 puntos. ¿Ok? ¿Qué usted va a hacer en ese foro? Pues el foro se titula ¿Qué aspecto cambiaría de mi adolescencia si tuviera la oportunidad de regresar a ella? Usted se va a poner, wow, si yo tuviera la oportunidad de regresar a la adolescencia, ¿qué cosas yo hubiese cambiado en ella? Lo va a analizar los aspectos físicos, motores, cognitivos y socioemocionales de esa etapa, según estudiados en el módulo, según estudiado en esta videoconferencia y en la presentación que le expliqué los materiales instruccionales. También acuda al libro de texto para más información. Recuerden que en los materiales al principio tenemos el libro de texto, aunque no es la edición de que estamos utilizando ahora, pero allí hay un libro que les sirve de referencia, porque muy poco Mapal y Martorell cambiaron en esta nueva edición que estamos utilizando para este curso. Responda de manera breve, preferiblemente una lista o un dibujito o una infografía a esta pregunta. ¿Qué aspecto cambiaría de mi adolescencia? Bueno, me atrajo. Si tuviera la oportunidad de regresar a ella. Todo esto tiene un valor para la clase de 35 puntos. Usted debe terminar esta tarea en el domingo que yo le he publicado ahí. Así que estamos haciendo un módulo que va a estar va a estar vigente por 2 semanas, porque es mucho lo que vamos a trabajar y a la adolescencia yo le presto mucha atención en el estudio debido a que esto es un curso de programa de preparación de maestros y precisamente nosotros estamos preparando maestros para el nivel secundario. Y la adolescencia es lo que usted se va a encontrar como maestro en sus estudiantes. Así que es bueno darle mucha profundidad al estudio de la adolescencia. Además del foro, ustedes van a tener allí un juego de quizzes que les servirá de fogueo. Practíquelo. Esto le ayuda a prepararse antes de tomar la prueba del módulo. En esta ocasión, solamente usted tendrá 3 intentos posibles para poder pasar la prueba. Así que le sugiero que vayan al quizzes y luego entonces vayan a la prueba para que tengan una muy buena calificación. Perfecto, es lo que yo busco de cada uno de ustedes. Muy bien. Estamos en la época ya casi terminando el semestre y ya se asoma por ahí el periodo de evaluar los profesores. En mi caso, todavía yo estoy en el recinto como un profesor a contrato. Por lo tanto, para mí es importantísimo que ustedes me evalúen y que me permitan continuar transmitiendo esta pasión que yo tengo por el educar a otros de sus compañeros. Y las evaluaciones pues me ayudan a sustentar de que estamos por buen camino y si hay cosas que mejorar, pues claro, hay que mejorarlas, pero que podamos darle el privilegio que tiene el enseñar, el educar. Esto es una carrera de vocación y de mucha pasión
y yo necesito que ustedes me ayuden a seguir promoviendo que esta profesión continúe. Y para eso, pues les solicito, por favor, que me evalúen dónde se hace eso en la sesión de COE dentro del portal de la universidad, el portal oficial de la universidad. Bien, se los voy a agradecer muchísimo. Como le comencé mencionando, preparé aquí un torbellino y de ese torbellino es que vamos a hablar en este momento. Estoy buscando la presentación que está en los materiales instruccionales, así que lo que usted tiene que hacer es, según yo voy hablando, pues también puede tener la presentación al lado para que usted le sirva de referencia. Muy bien. Comenzamos con los aspectos esenciales de la adolescencia. ¿Qué yo hice aquí? Yo fui al libro de texto de Papale y Martorell, Desarrollo Humano, en los capítulos 11 y 12. Allí específicamente están los temas de la adolescencia. Estoy hablando de la versión que estamos utilizando, que es la del 2017. Pero usted tiene, vuelvo y le repito, usted tiene en la plataforma de Moodle, también tiene la versión anterior, que es la 12ª edición. Muy bien. Vamos entonces a dejarme llevar por la presentación para la discusión que tengo con ustedes. Voy a estar constantemente cambiando para poder visualizar lo que estoy haciendo con ustedes y abordar un poco más. Esta es una etapa de transición. Es una transición entre la niñez y la adultez. Bien, pues ya nosotros tuvimos todo en todos los módulos anteriores, desde que se concibe el niño hasta que el niño nace, vimos la infancia, vimos la niñez temprana, vimos la niñez media y ahora ¿quién viene? La adolescencia. Pero pasada la adolescencia, entonces continuamos con la vida y vamos a la adultez. Lo vamos a estar discutiendo en módulos posteriores. Ahora nos vamos a centrar en la adolescencia. En las sociedades industriales modernas, consideramos la adolescencia como una transición entre la niñez y la adultez. Es lo que lo acabo de mencionar. Dura más o menos desde los 11 años hasta los 19 o 20 años. Eso dice Papale y Martorell. Sin embargo, recuerden que como estas etapas son un continuo, unos autores ubican unas edades, otros otras, pero más o menos por ahí es la adolescencia. Si nosotros nos percatamos en lo que habíamos estudiado previamente del Centro de Control de Enfermedades, ellos hablan de adolescencia hasta los 17 años. Ya 18 años lo consideran adultez. Así que es un asunto que, recuerden, no está tan estricto, tan fijo en las cuestiones de los cortes de las edades, pero la adolescencia está entre los 11, 19 o 20 años. La adolescencia temprana, o sea que hay dos etapas. Aquí dentro de la adolescencia está la adolescencia temprana y esa es la que vamos a hablar ahora. Está llena de oportunidades para el crecimiento físico, cognitivo y psicosocial, pero también de riesgos para el desarrollo saludable. Los patrones de conducta de riesgo, como beber alcohol, abusar de las drogas, actividad sexual prematura, pertenecer a pandillas, el uso de armas de fuego, tienden a incrementarse durante los años adolescentes. Muy importante que usted como maestro o como padre o como cuidador que va a ser en el futuro, esté bien pendiente de todo lo que hace ese joven. La mayoría de los jóvenes, sin embargo, no experimenta problemas importantes durante la adolescencia. La mayoría de ellos. ¿Bien? Entonces, hay una chispa inicial para que se dé la adolescencia. Esa chispa inicial, este punto particular, ¿verdad?
Yo no sé si ustedes recuerdan cuando, ¿verdad? Como el embarazo, ¿verdad? El parto es un momento inicial para la infancia. Pues este momento inicial, este periodo inicial de cambio, de transición a la adolescencia, se llama pubertad. La pubertad se inicia por cambios hormonales y dura alrededor de 4 años. Por lo general empieza antes en las niñas que en los varones y termina cuando la persona puede reproducirse. Sin embargo, el tiempo que se presentan estos eventos varía de manera considerable de unos a otros, ¿verdad? ¿Qué síntomas vamos a ver de que el niño ya está en la pubertad, que está en este momento del cambio? Pues en el caso de las niñas empieza, y de los varones empieza a aparecer acné. ¿Ok? En el caso de los varones comienza el crecimiento de algún tipo de vello facial. En el caso de las niñas, algún tipo de crecimiento axilar, igual que en los varones. El crecimiento de las niñas, de las mamas. Unas niñas le va a aparecer las mamas más protuberantes y a otras menos, porque cada ser humano es diferente. Recuerden que aquí incide no solamente el asunto de la herencia, sino también aspectos ambientales. Así que si la persona no se alimenta bien, hay otros, ¿verdad? Por asuntos de pobreza, que no tenga los recursos para alimentarse bien o por falta de educación, pues entonces puede haber unos retrasos en ese proceso. En el caso de las niñas, el crecimiento de las mamas tiende a ser el primer indicador de que están en la pubertad. En el caso de la niña también durante la pubertad comienza a aparecer la menstruación. Comienza también a crecimiento del pelo, del vello púbico. También sucede en los varones. En el caso de las niñas, cambia la forma del cuerpo. Ya les comienza a cambiar la forma del cuerpo. En el caso de los varones, igual que pasa con las mamás, las niñas, pues a uno les va a empezar a crecer un poco el pene y los testículos, a otros se les va a retrasar más. No es nada normal que eso no suceda, porque hay variaciones entre unos y otros. Pero si estás comenzando a suceder, es indicador de que el niño ya está en la pubertad. Quiero manifestarle que cuando somos maestros en la sala de clase y los niños están en esta época de los 11, 12 años, esos salones, cuando llegan de la clase de educación física o de la hora del almuerzo, entran a los salones, hay algo que es característico de la pubertad y es un olor muy fuerte, ¿ok? Un olor corporal muy fuerte. Por eso muchos de ellos pues se embabonan después de la clase de educación física porque ellos se percatan de que están oliendo distinto. Cuando yo doy esta clase de manera presencial, pues lo hacemos como fuera una broma, un chiste, pero realmente sí hay un cambio en el cuerpo del olor que expele el cuerpo, y en esa combinación de todos esos cuerpos ahí sudados, pues es muy particular de las escuelas intermedias de sexto grado en adelante. Ya usted empieza a ver que el olor en esos salones es muy distinto. Yo le digo a los estudiantes, en kindergarten los salones huelen a jugo, a frutas, pero ya en el nivel elemental, finales del elemental, principios de la escuela intermedia, lo huele a cuerpos sudados. Y es que esos cuerpos están en proceso, ¿verdad? Hormonal interno, que provoca unos olores bien particulares. Muy bien. Así que dice el estudio que las niñas comienzan un poco antes, ¿verdad? Comienzan en ocasiones desde los 8, 9 años, y es normal que sea a los 10 años y medio que estén en la pubertad. Y en el caso de los varones, los más adelantados podría ser a los 10. Lo normal sería entonces a los 11 años que comience ese proceso de la pubertad. Y recuerden que una niña tardía podría sucederle a los 14 años. Y un niño tardío podría sucederle a los 16 años todos estos cambios. Esto no está fuera de la normalidad, porque la normalidad permite un espacio de unos más adelantados y otros más atrasados. ¿Bien? Pero si ya tú tienes una persona que pasó a la próxima etapa,
y todavía no es, pues entonces ya es algo que hay que atenderlo. Bien. La pubertad está marcada por dos etapas. Primero, se activan las glándulas suprarrenales y segundo, maduran los órganos sexuales unos cuantos años más tarde. Primero, se activan las glándulas suprarrenales y luego entonces maduran los órganos sexuales. Durante la pubertad, tanto los varones como las féminas, las niñas, pasan por el estirón del crecimiento adolescente. Los órganos reproductivos se agrandan y maduran y aparecen las características sexuales secundarias. ¿Cuáles son algunas de ellas? En el caso de las características sexuales secundarias, en las mujeres la voz es más aguda. En el caso de los varones se espera que la voz sea más grave. Hay casos especiales, no siempre es así. Pues dentro de la normalidad hay una variedad, recuerden. En el caso de las mujeres, las caderas más anchas. En el caso de las mujeres, escaso vello corporal. En el caso de los varones, va a desarrollar más vello corporal. En el caso de los varones, una característica sexual secundaria también es que le crece la barba, empieza a crear vello facial. En el caso de las niñas, una característica sexual secundaria es el crecimiento de los pechos, ¿verdad? En el caso de los varones, se espera que los varones tengan los músculos más desarrollados. En el caso de las niñas, crece el vello en las axilas y en el pubis. Esas son características sexuales secundarias. En ambos casos, características sexuales secundarias es la maduración de esos órganos sexuales. Bien. Así que ahorita mencioné que crece el vello en las axilas y en la pubis, no es solamente para las niñas, para las mujeres, sino en caso también de los varones. Bien. Es importante indicarle esto, estamos todavía aquí en la pubertad, que hace alrededor de 100 años surgió una tendencia secular hacia la adquisición más temprana de la estatura adulta y la madurez sexual, lo que probablemente se está debiendo a las mejoras en los estándares de la vida humana. Así que, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que ahora los nenes estiran más, se desarrollan más, hacen 100 años, que hace 100 años atrás. Eso es lo que dice la estadística. Muy bien. Vamos a hablar ahora del cerebro del adolescente. Todo esto está en torbellino, recuerden eso. Ya pasamos la pubertad, ahora vamos a entrarnos al área ya del adolescente. Recuerden que la pubertad es un proceso como que de cómo va cambiando ya el switch de niño a adolescente. Y que la adolescencia es un proceso de transición entre la niñez y la adultez. Así que tenemos que ver esto. El cerebro del adolescente todavía no ha terminado de madurar. Pasa por una segunda oleada de reproducción de materia gris, en especial en los lóbulos frontales, seguida de la poda del exceso de células nerviosas. La continuación de la mielinización de los lóbulos frontales facilita la maduración del proceso cognoscitivo. Y entonces los estudiantes en clase presencial me dicen, ¿qué es mielinina? Pues la mielinina es una capa que cubre las células nerviosas, ¿verdad? Y eso ayuda al proceso de maduración del ser humano, de la maduración cognitiva. Los adolescentes procesan la información acerca de las emociones con la amígdala. Importante, en el caso de los adolescentes, procesan la información referente a las emociones con la amígdala, mientras que los adultos, para procesar las emociones, lo hacen en el lóbulo frontal. Por consiguiente, gente, los adolescentes suelen hacer juicios menos exactos y menos razonados que los adultos. Es un proceso de maduración del cerebro. El subdesarrollo de los sistemas corticales frontales relacionados con la motivación, la impulsividad y la adicción puede explicar la tendencia de los adolescentes a tomar riesgo.
Vamos a hablar ahora del desarrollo físico. Ya hablamos un poco del desarrollo físico, pero de la parte del cerebro, que está conectado, es físico, pero también cognitivo. El desarrollo físico mental de los adolescentes. En su mayor parte, los años de la adolescencia son relativamente sanos. Los problemas de salud a menudo se asocian con la pobreza o el estilo de vida, como había mencionado previamente, con la pubertad. Muchos adolescentes no realizan actividad física vigorosa de manera regular. Por lo tanto, esto afecta en gran medida su desarrollo físico y mental. Muchos adolescentes, y eso lo saben ustedes, no duermen bien. O sea, no duermen lo suficiente. Una de las causas de eso, y viene esto en el examen, es porque el horario de la escuela secundaria no está sincronizado a los ritmos corporales naturales. Bien, esto es una crítica que yo siempre como educador les he hecho a los sistemas educativos. Es que no se considera el desarrollo físico de los estudiantes, ¿verdad? Y aquí pues, si nos remontamos a, por ejemplo, a Herbert, que habla que tenemos que ver las diferencias individuales, y a Comenio, que hablaba de ver la educación por las etapas y las edades en que vive, que se desarrolla ese ser humano. Pues mire, aquí no se considera cuando se programa las clases. Las clases para los adolescentes deben estar programadas, según mi percepción, de las 10 de la mañana en adelante, digamos, en vez de 8 a 3, de 10 a 5 de la tarde, porque ese cerebro, ese ser humano, cuando llega al salón de clase todavía está dormido porque ellos no duermen lo suficiente. Y hoy más todavía cuando están integrados con el uso del celular, los videojuegos, todas estas cosas que le interrumpen, le afectan el sueño. Y el sueño es vital, ¿verdad?, para el desarrollo saludable de cualquier ser humano. La preocupación por la imagen corporal, especialmente en las chicas, puede dar lugar a trastornos alimentarios. Y ahí es que vamos a hablar ahora de esos trastornos alimentarios que son comunes en la adolescencia. Uno es la obesidad. Y está relacionado con la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa. Voy a hablar ahora de las características de la anorexia y la bulimia para que podamos diferenciar. En el caso de la anorexia, es una distorsión de la imagen corporal, rechazo por mantener un peso mínimo normal y un intenso temor a la obesidad. Es un miedo a la obesidad, anorexia. ¿Qué se ve? Caída de cabello, falta de conciencia de la enfermedad, baja presión arterial. ¿Qué se puede también? ¿Qué otros síntomas vemos ahí? Pérdida de la menstruación, aparición de vello e intolerancia al frío en las rodillas, ¿verdad?, en las piernas. ¿Qué complicaciones tiene? Desnutrición, pérdida de masa ósea. Eso es la anorexia. Problemas cardíacos, mientras que la bulimia son episodios de apetito voraz, va a comer mucho, seguidos de conductas tendientes a contrarrestar las abundantes comidas. O sea, que va a estar, de momento, va a comer mucho, mucho, mucho. Y luego va a buscar cómo deshacerse de toda esa comida que ha ingerido, ¿verdad? Además, tiene una conciencia de anormalidad en el patrón alimentario, o sea que sí lo sabe, sí lo reconoce. En el caso de la bulimia. Entonces, se induce al vómito y puede utilizar, por ejemplo, diuréticos o laxantes u otro tipo de medicamentos para que pueda digerir rápido o salir de la comida que se metió de más, ¿verdad?, que consumió de más. La menstruación va a estar ausente. Fíjense que en la anorexia pierde la menstruación también, ¿ok? Pero en la bulimia, pues puede también verse que se disminuya la menstruación. Y entonces, en este caso de la bulimia, vamos a estar viendo que va a haber muchas fluctuaciones, ¿verdad?, muchas oscilaciones en el peso que se van a notar. De momento la persona está bien gruesa, de momento está bien flaquita. ¿Qué complicaciones puede tener la bulimia? Deterioro dental,
¿verdad? Porque está provocando mucho que los jugos gástricos salgan. Rupturas del esófago, del sistema gástrico y fallas renales. Bien, esto es bien, ¿verdad? O sea, debo decir, lo vemos más frecuente en las chicas adolescentes, pero no quiere decir que los varones no suceda también. Todos estos trastornos alimentarios pueden tener graves efectos a largo plazo, no solamente durante la adolescencia. La anorexia y la bulimia afectan sobre todo a las más jóvenes. Los resultados del tratamiento de la bulimia tienden a ser mejores que los de la anorexia. Es importante. O sea, que los tratamientos son más efectivos con la bulimia, ¿verdad? Que es la que come mucho y después se provoca el vómito, que con la anorexia, que es una distorsión de la imagen corporal. También debemos cubrir dentro del desarrollo físico y mental de los adolescentes el asunto del consumo de las sustancias, principalmente sustancias controladas. ¿Bien? Esto ha disminuido en años recientes, pero aún así el consumo de drogas se suele iniciar cuando los niños pasan a la escuela secundaria. Yo lo he visto como maestro y como director de escuela y como superintendente de escuela que fue, vi eso, ¿verdad? Niños muy buenos, muy propios, muy disciplinados, cuando pasaban a nivel secundario, como que algo se transformaba en ellos y los llevaba a que utilizaran ciertas drogas. La marihuana, el alcohol y el tabaco son las drogas más populares entre los adolescentes todavía. Todas, pero sin embargo, todas implican riesgos graves. El consumo tanto de medicamentos que solo se venden con receta como de aquellos que se consiguen sin prescripción médica representa un problema que continúa en incremento en las generaciones actuales. Eso, por eso es que es importante, los maestros tienen que estar ahí en el nivel, en vez de hacer lo que, que soltarlo, porque ya son más independientes, ya son más grandes. No, ahora es que es donde tú tienes que tenerlos más cerquita de ti, apoyarlos más, que ellos sientan que tú estás allí para ellos. Yo fui maestro de nivel secundario y para mí esto siempre fue una preocupación, que lo atendía. Los estudiantes tienen que sentirse que tú los aprecias, que tú estás allí para ayudarlos y no para lastimarlos más de lo que ellos están pasando, porque están pasando por un torbellino. La prevalencia de la depresión aumenta en la adolescencia, especialmente en las chicas. ¿Escuchó eso? Muy importante. La prevalencia de la depresión aumenta en la adolescencia. O sea que no podemos decir que tenemos muchos niños o infantes deprimidos. Aquí es que empieza ahora a aumentar el asunto de la depresión. Las causas principales de muerte, ya habíamos discutido anteriormente, que algunas eran los accidentes, ¿verdad? Es que en la niñez, pues ahora las causas principales de muerte entre los adolescentes incluyen accidentes automovilísticos, pero ahora se añaden el uso de armas de fuego y el suicidio. Así que es alarmante el asunto. Vamos ahora a hablar del desarrollo cognitivo, ¿verdad? Aquí está. Y ahí podemos hacer, por ejemplo, referencia a lo de Piaget. Los adolescentes que llegan a la etapa piagetana de las operaciones formales, ¿verdad? Pueden participar en el razonamiento, ahora sí, hipotético deductivo. Pueden pensar en términos de posibilidades, abordar los problemas de manera flexible y someter las hipótesis a prueba. Previamente eso no podía suceder. A partir de este proceso, que de acuerdo a Piaget, operaciones formales, el ser humano ya sí puede pensar de manera abstracta y tener un razonamiento hipotético. Dado que la estimulación medioambiental tiene una participación importante en la adquisición de esta etapa, no todas las personas pueden efectuar operaciones formales. Además, quienes son capaces no siempre lo hacen. Son anotaciones de las autoras Papal y Martorell que son importantes que yo las mencione aquí. Sin embargo, las autoras mencionan que la etapa que propuso Piaget de operaciones formales no toma en consideración desarrollo como la acumulación de conocimiento y la pericia,
las mejoras en el procesamiento de información y el crecimiento de la metacognición. Piaget tampoco, dijeron ellas, prestó mucha atención a las diferencias individuales y a las variaciones entre las tareas y el papel de la situación. Son críticas que le están haciendo a esa teoría de Piaget. ¿Bien? La investigación ha encontrado cambios estructurales y funcionales en el procesamiento de información de los adolescentes. Los cambios estructurales incluyen incrementos de conocimiento declarativo, procedimental y conceptual, así como la ampliación de la capacidad de la memoria de trabajo. Los cambios funcionales incluyen entonces el progreso en el razonamiento deductivo. Sin embargo, y esto es bien importante que tome nota, la inmadurez emocional puede llevar a adolescentes mayores, a tomar malas decisiones en comparación con los más jóvenes. ¿Bien? La inmadurez emocional. En los adolescentes mayores puede llevarlos a tomar decisiones, ¿verdad? Peores decisiones que los que están en la adolescencia temprana. Vamos a hablar entonces de desarrollo cognitivo, pero dentro del desarrollo cognitivo es la parte del habla. ¿Bien? El vocabulario y otro aspecto del desarrollo del lenguaje, en especial lo relacionado con un pensamiento abstracto, como la toma de la perspectiva social, mejoran en la adolescencia. Se espera que ya los adolescentes puedan hablar de manera fluida, natural, que puedan orquestar bien las ideas y transmitirlas. Los adolescentes disfrutan mucho del juego de palabras y crean su propio dialecto, lo que yo le llamo las jergas. Miren, cuando estaba hablando de las jergas, el LOL, laugh of love, laugh of love, laugh of laugh. Muchos de ustedes utilizan dale, como que para mí suena raro, porque dale significa como un tipo de menosprecio, pero ustedes dicen, dale, está bien, síguelo, ¿verdad? Adelante, vamos bien. Güey, así que diferentes jergas se crean durante la adolescencia. Interesante, póngase a pensar si no es así. Y cada generación crea sus propias jergas. Vamos a hablar entonces de los juicios morales del adolescente. Y ahí vamos a estudiar ahora, vamos a dar un inicio, porque en el próximo módulo vamos a hablar del desarrollo moral de acuerdo a Colbert y Piaget. ¿Bien? De acuerdo con Colbert, el razonamiento moral se basa en un sentido incipiente de justicia en las crecientes habilidades cognitivas. Eso no nos dice nada. Vamos a seguir ampliando. Colbert propuso que el desarrollo moral progresa del control externo. Aquí, ¿quién no controla el juicio de lo que está bien o está mal? Otra gente, los padres, los maestros, los administradores escolares, los cuidadores, los miembros de la comunidad. De ahí se va transformando esos juicios que yo emito de eso externo a que yo pueda ir desarrollando mis propios juicios, que ya sean personales. Ese proceso de desarrollo moral lo vamos a estar estudiando en el próximo módulo. Vamos a hablar de la educación y la vocación en la etapa de la adolescencia. Es otra de las cosas que se añaden en ese torbellino que se llama adolescencia. Es las preocupaciones por la educación y por la vocación que van a tener en su vida de adultos. La confianza en la autoeficacia, las prácticas de confianza, las influencias culturales y de los pares, el género, la calidad de la educación influyen en el logro educativo de los adolescentes. Aunque la mayoría de los estadounidenses se gradúa de escuela secundaria, la tasa de abandono no es más alta entre los estudiantes hispanos y afroamericanos pobres, que eso es un mito que había. En Estados Unidos, la mayoría de los estudiantes, sea hispano, afroamericano, la tasa de terminar, sea blanco, negro, hispano, la tasa de terminar la escuela superior es similar, no distinta a los de los demás grupos. Sin embargo, esta brecha racial y étnica se está reduciendo. O sea, que eso lo que significa es que ahora cada vez más los estudiantes hispanos, negros y de otras etnias están logrando
terminar la escuela superior, ¿verdad? Pero siempre hay un número significativo de gente que abandona la escuela. ¿Precisamente cuándo? Pues aquí, en esta época, en la adolescencia. Es muy probable que los niños, ¿verdad?, hasta quinto, sexto grado no abandonen la escuela, porque ahí todavía los padres tienen el control. Y se supone que los padres y los maestros pues trabajen en armonía, se supone, para que los niños se mantengan en la escuela. Pero hay un efecto raro aquí en Occidente, que si los niños ya cuando van para la escuela secundaria, los padres los abandonan a su suerte. No, porque ya es grande. Y los maestros hacen exactamente, cogen la misma actitud. No, porque ya ellos son responsables. No, eso es muy equivocado. Lo había mencionado previamente. Debemos de mantener todavía, estirar la soga, pero alarla, porque lo que queremos es que no se nos descarríen. La participación activa en los estudios es un factor importante para mantener a los adolescentes en la escuela. Es lo que les estoy diciendo. Es que los adultos tenemos que estar con ellos. En las aspiraciones educativas y vocacionales influyen varios factores, como la autoeficacia y los valores de los padres. Si los padres le dan importancia a tener grados universitarios, muy probablemente tengamos adolescentes que aspiren a tener grados universitarios. Si los padres nos dicen, no, tú no tienes que estudiar, tú te puedes dedicar a vender drogas en la calle, con eso tú vas a poder sobrevivir en la vida, pues mira, no le da importancia a los estudios. También los estereotipos de género tienen menos influencia hoy día que en el pasado. Eso es importante decirlo. Hay como que ahora una apertura ¿verdad?, a aceptar la diversidad. En tiempos anteriores eso no sucedía. Hace, qué sé yo, 15, 20 años atrás, no. Pero ya se ve un movimiento hacia la apertura de la gente de aceptar a los demás, tal y como son. Los graduados de escuela secundaria que no van de inmediato a la universidad pueden beneficiarse del entrenamiento vocacional. Eso es muy importante. Así que los trabajos de tiempo parcial parecen tener efectos positivos, pero también negativos sobre el desarrollo educativo, social y ocupacional. Los efectos a largo plazo suelen ser mejores cuando las horas de trabajo son limitadas. Aquí quiero decirle algo que muy probablemente lo pregunten en el examen. ¿Qué es el trabajo que se recomienda mayormente? El trabajo que se recomienda más para los adolescentes es trabajo que sea fuera de la escuela, pero a jornada parcial. Esos trabajitos que le dan en la escuela, miren, los mantienen en el mismo escenario, no los ayudan a desarrollar otras competencias. Y el estudiante, el participante adolescente no se siente tan útil, no le ve tanta practicabilidad al trabajar dentro de la misma escuela como aquellos que trabajan fuera de la escuela, pero a jornada parcial. No puede ser un full time, ¿verdad? Una jornada total de trabajo, más estudiar total, porque entonces ellos están pasando por este torbellino, es hacer más complicada la situación de sus vidas. Una preocupación central durante la adolescencia es la búsqueda de identidad. Ese es el otro tema que está por aquí. Esa es una preocupación central. ¿Quién soy yo? Lo cual tiene componentes ocupacionales, sexuales y de valores. Erik Erikson, ya lo habíamos estudiado en los primeros módulos, describió el conflicto psicosocial de la adolescencia como una identidad frente a la confusión de identidad. ¿Y qué era lo que se tenía que desarrollar aquí? ¿Verdad? Si se lograba resolver bien este conflicto, se supone que se llegara a la fidelidad. Autores como James Marcia, en su investigación basada en esta teoría de Erik Erikson, describieron 4 estados de identidad. El primer estado, el logro de la identidad, la exclusión, la moratoria y la difusión de la identidad. O sea, primero yo logro saber quién realmente soy. Y al yo saber quién realmente soy, excluyo los que realmente no son lo que yo soy, ¿verdad? Y las cosas que no están con lo que yo soy. Luego hay un momento de moratoria, donde yo estoy, de que ya yo sé quién yo soy, ya yo saqué las cosas que no están dentro de lo que yo soy, ahora me aguanto. Después finalmente le digo a todo el mundo
quién yo soy. Esto de acuerdo a Marcia y a otros autores, investigadores que han trabajado con este tema de la identidad en la adolescencia. Los investigadores, sin embargo, no se han puesto de acuerdo en cuanto a que las niñas y los varones tomen rutas diferentes hacia la formación de la identidad. Aunque algunas investigaciones sugieren que la autoestima de las niñas tiende a caer en la adolescencia, investigaciones posteriores no apoyan esta afirmación. Así que nadie puede afirmar, ya por lo que tenemos investigado, por la base científica que tenemos, no podemos decir que es real que la autoestima de las niñas cae en la adolescencia. Eso sería una falacia, por lo que tenemos ya probado. El origen étnico es una parte importante también en el asunto de la identidad. Al parecer, los adolescentes de grupos minoritarios pasan por etapas de desarrollo de la identidad étnica muy parecida a estos estados que le mencioné de Marcia. Ok, vamos a este tema. Este es un tema muy importante. Es la definición de la orientación sexual. En este momento, yo le digo, la adolescencia es un torbellino. Y todo esto está sucediendo con el chico o la chica adolescente. La orientación sexual parece ser influida por la interacción de factores biológicos y ambientales. O sea que es una combinación de factores biológicos más ambientales. Antes se decía que era un asunto más de índole genético. Entonces esto ha tenido controversia. Lo que más reciente que se ha probado es que esto es un asunto de combinación de factores biológicos, pero también factores ambientales. Debido a la falta de aceptación social, el curso del desarrollo de las relaciones homosexuales va a variar, va a depender también de cómo lo acepten, porque aquí es bien importante la influencia de los pares. La actividad sexual de los adolescentes implica riesgos de embarazo y también de enfermedad de transmisión sexual. Los adolescentes con mayor riesgo son los que inician temprano la actividad sexual. Entre más temprano comiencen, más riesgo tienen de contraer enfermedad de transmisión sexual. También tienen riesgo de que van a tener múltiples parejas porque no van a tener una estabilidad. Se arriesgan porque no usan anticonceptivos y porque también están mal informados de cuál es de cómo es el asunto, ¿verdad?, del sexo. Ellos lo que hacen es que se llevan por lo que le dicen los pares mayormente. Los adultos ya no tienen razón ahí, ¿verdad? Es lo que me dicen, estoy con el grupito. Para ser aceptado en el grupo, hago lo que el grupo permite o aplaude como aceptable. El uso regular del condón es la mejor salvaguarda para adolescentes sexualmente activos, ¿verdad? Pero no es que estamos promoviendo que los adolescentes sean activos o no, es que estamos diciendo que estas son las cosas que pasan y que no las podemos echar ¿verdad?, para el zapacón. Esto es la realidad de los adolescentes. Los programas integrales de la educación sexual demoran el inicio sexual y alientan el uso de anticonceptivos. Los programas enfocados solo en la abstinencia no han sido eficaces. Importante, ¿verdad? Que a veces nosotros venimos de escuelas donde enfocan, principalmente estas que son bien tradicionalistas, de corte religioso, pues enfocan en la abstinencia. Pues estos programas no han sido tan eficaces como se esperaría. Es más probable que el desarrollo de enfermedades de transmisión sexual no sea detectado en las muchachas. Por lo tanto, esto también es peligroso. Esta información viene del libro de texto. La tasa de embarazo y de partos entre adolescentes estadounidenses ha disminuido, aunque en el 2003 a 2006 hubo un aumento. Pero hoy día la tasa de embarazo y de partos entre los adolescentes estadounidenses ha disminuido. Y muchos de ustedes dirán, no, pero nosotros nos vamos a tardar en tener hijos. ¿Por qué? Porque están con otra. Esta generación tiene otro enfoque de la vida. Quieren primero ser y sentir una estabilidad propia para entonces después tener una familia, tener hijos, ¿verdad? Siempre hay casos de excepción. La maternidad adolescente suele tener resultados negativos. Eso lo dicen distintos autores de esta disciplina del desarrollo humano. Las madres adolescentes y sus familias tienden a padecer mala salud
y penuria también financiera. Mientras que los niños a menudo sufren de una crianza ineficaz, pues claro, porque es un niño, ¿verdad? Una persona que todavía está en un proceso de transición, cuidando o criando un niño. Le falta mucho. Recuerden que también tienen inmadurez emocional, ¿verdad? Ellos mismos todavía están en un proceso de cambio y ahora van entonces a empezar a desarrollar a otro. Complicado. Las relaciones de la familia con los adolescentes, ¿cómo son? Bien. Estamos en el área de psicosocial. Aunque las relaciones entre los adolescentes y sus padres no siempre son fáciles, es inusual la rebeldía declarada de los adolescentes. Para la mayoría de los jóvenes, la adolescencia es una transición bastante suave. Para la minoría, que parece muy atribulada, puede predecirse una adultez bien difícil. Esos adolescentes que son bien rebeldes con los padres, muy probablemente, dice la literatura, van a tener una adultez bien complicada también. Los adolescentes pasan cada vez más tiempo con los pares, pero las relaciones con los padres, para ellos, los padres siguen teniendo igual de importancia. El conflicto con los padres suele ser mayor aquí. El conflicto con los padres suele ser mayor durante la adolescencia temprana. Aquí hay más conflicto con los padres. Ya aquí, cuando estamos en la adolescencia tardía, ¿verdad? Ya ahí las relaciones las situaciones conflictivas con los padres empiezan a atenuarse. Son menos, ¿de acuerdo? A nuestras autoras. Los efectos de estructura familiar y el empleo de las madres, del empleo materno, en el desarrollo del adolescente puede depender de los factores como los recursos económicos, la calidad del ambiente familiar, que tan de cerca también están supervisionando a los padres donde están los hijos. Todas estas cosas afectan las relaciones que tengan los componentes de la familia con los adolescentes. Las relaciones con los hermanos suelen relajarse durante la adolescencia, esas quejas que hay con los nenes durante la niñez, pues en la adolescencia, dice la autora, que tiende a relajarse y el equilibrio de poder entre los hermanos mayores y menores adquiere mayor equidad, empieza a balancear esos conflictos que hay entre los hermanos mayores y los menores. La influencia del grupo de iguales, o sea, de los padres, es ahora más fuerte, ya lo he dicho varias ocasiones. La estructura del grupo de pares incrementa su nivel de complejidad e involucra camarillas, muchedumbre, amistades, el Instagram, el Facebook, ¿verdad? Tienen mucho control durante la adolescencia los pares de la conducta de unos de los otros en la adolescencia, ¿verdad? La amistad en especial entre las chicas se vuelven más íntimas, estables y brindan más apoyo en la adolescencia. Las relaciones románticas satisfacen diversas necesidades y desarrollan con la edad y la apariencia. Entonces, para culminar, es importante hablar de la conducta antisocial y delictiva en la adolescencia. Por lo general, la delincuencia crónica surge de la conducta antisocial de inicio temprano. Entre más temprano exista una conducta antisocial de un adolescente, más crónico va a ser la situación de delincuencia. Se asocia con la interacción de múltiples factores de riesgo que incluyen la crianza ineficaz, los padres lo dejan hacer lo que les da la gana, el fracaso escolar, cuando los niños comienzan a fracasar en la escuela, eso los lleva a delinquir, influencia de los padres, del vecindario también, y también la baja posición socioeconómica los lleva a delinquir. Hay que estar muy pendiente. Los programas que atacan los factores de riesgo desde una edad temprana han sido exitosos. Por eso les digo que como maestro, como padres, ustedes en la adolescencia, no dejen al libre a sus hijos, no dejen al libre a sus estudiantes. Estén allí para ellos. Que sea que ese maestro que el niño tiene durante las etapas previas no sea distinto durante la escuela secundaria.
los necesitan. Inclusive los necesitan más, porque esta etapa, vuelvo y repito, es de mucho torbellino, ¿verdad? Muy turbulenta. Les recomiendo, estimados estudiantes, que vean diversos videos que le he publicado en la página. Diversos enlaces. Aquí hay un enlace, por ejemplo, de la orientación, las distintas orientaciones sexuales que hay hoy día, que se han descubierto. Hay enlaces de una película, ¿verdad? Como una breve película documental del proceso de la adolescencia, cómo se da. Y todo eso, usted no se lo pierda. Por eso vamos a dedicar 2 semanas al estudio de la adolescencia. No me queda espacio para más en esta videoconferencia, ¿verdad? Y les deseo mucho éxito. Recuerden que siempre estoy a la distancia, pero cerca, mediante los medios oficiales.